16 horas sin luz, 16 horas sin agua, 16 horas con hospitales dependiendo de generadores, comercios cerrados y familias descubriendo que un país puede quedarse sin columna vertebral en menos de un día. Ese fue el mensaje brutal que Ecuador envió a toda América Latina. Y Claudia Sheinbaum lo leyó no como una noticia extranjera, sino como una advertencia estratégica. Porque una crisis energética nunca comienza cuando se apaga la primera lámpara. Comienza mucho antes, cuando un gobierno recibe reportes técnicos, los guarda en un cajón y decide que es más rentable conservar aplausos que construir respaldo. Ecuador tenía ríos, tenía hidroeléctricas, tenía advertencias y tenía tiempo, pero eligió sostener subsidios generales, posponer mantenimiento y confiar en una sola variable que ningún presidente controla: la lluvia. Ahí es donde Sheinbaum entra al centro de la historia. Su decisión no fue vender la energía como un trámite administrativo, sino elevarla a asunto de seguridad nacional. En su lectura, la electricidad no es solo electricidad, es agua bombeando en las ciudades, es hospitales abiertos, es transporte funcionando, es industria produciendo, es calma social cuando el resto de la región mira con miedo lo que ocurre al otro lado de la frontera. La oposición intentará llevar el debate a otro terreno. Hablará de Pemex, de deuda, de subsidios, de infraestructura envejecida. Y esos problemas existen. Sería absurdo negarlos. Pero Sheinbaum buscará marcar una diferencia central. Una cosa es tener tensiones dentro de un sistema con respaldo, y otra muy distinta es construir un país entero sobre una sola apuesta, sin plan B y sin margen de error. Ecuador apostó más del 70% de su generación eléctrica a la hidroeléctrica. Cuando bajaron los ríos, el sistema empezó a temblar. Primero fueron cortes de 2 horas, luego 4, luego 8, finalmente 16. La sequía fue el detonador, pero la trampa ya estaba hecha. Subsidio por subsidio, reporte ignorado por reporte ignorado, planta de respaldo abandonada por planta de respaldo abandonada. Por eso esta historia no trata solo de Ecuador, trata de México frente a una pregunta incómoda. ¿Qué decisiones está tomando hoy Claudia Sheinbaum para que mañana no se repita el mismo apagón político, económico y social? Y cuando esa pregunta aparece, la energía deja de ser técnica, se convierte en poder. Para entender por qué Claudia Sheinbaum convirtió el caso ecuatoriano en una señal de alerta, primero hay que mirar el fondo del tablero. Ecuador no colapsó por falta de recursos. Colapsó por una cadena de decisiones que parecían pequeñas cuando se tomaron, pero que juntas terminaron cerrando todas las salidas. El país dependía de sus hidroeléctricas para más del 70% de su electricidad. En tiempos de lluvia, ese modelo parecía eficiente, barato y hasta inteligente, pero en política energética, lo que funciona en temporada favorable puede convertirse en amenaza cuando cambia el clima. Y ese era el punto que los reportes técnicos venían advirtiendo desde hacía años. Si los ríos bajaban, si las plantas térmicas no estaban listas, si la red no recibía mantenimiento, el país iba a quedar expuesto. La advertencia estaba escrita. No era rumor, no era ataque de oposición, no era alarmismo mediático. Eran documentos técnicos señalando que un sistema sin respaldo suficiente podía romperse ante una sequía manejable. Pero el gobierno ecuatoriano eligió otra prioridad. En lugar de diversificar con fuerza, en lugar de fortalecer plantas de respaldo, en lugar de proteger presupuesto para infraestructura crítica, sostuvo un esquema de subsidios generalizados a los combustibles que consumía miles de millones de dólares. Ahí aparece la diferencia que Sheinbaum quiere subrayar. Los subsidios pueden ser una herramienta social cuando están diseñados con precisión, pero cuando se vuelven masivos, permanentes y sin criterio técnico, dejan de ser política social y se convierten en una deuda silenciosa. La gente siente alivio inmediato. El gobierno gana tiempo político, pero la factura se esconde en otro lugar, en Ecuador. Esa factura apareció en las plantas sin mantenimiento, en la red sin margen.
en los sistemas de respaldo que no llegaron a tiempo. México mira ese escenario desde una posición distinta, aunque no cómoda. Sheinbaum sabe que no puede vender una imagen perfecta. Pemex tiene presiones financieras. El sistema eléctrico mexicano también necesita inversión. La demanda energética crece. La industria exige estabilidad. El nearshoring aumenta la presión sobre la red. Y cada peso público tiene una disputa detrás. Pero precisamente por eso, la decisión de largo plazo se vuelve más importante. La estrategia de Sheinbaum consiste en mover el debate desde la promesa fácil hacia la resistencia estructural. No se trata de decir que México no tiene fallas. Se trata de defender que un país con fallas puede sobrevivir si conserva diversificación, respaldo y capacidad de respuesta. Esa es la frontera política que ella intenta dibujar de un lado. Los gobiernos que administran popularidad, del otro. Los gobiernos que protegen infraestructura aunque no reciban aplausos inmediatos. La oposición entiende el riesgo de esa narrativa. Si Sheinbaum logra instalar la idea de que la energía es seguridad nacional, entonces cada crítica aislada pierde fuerza frente a una pregunta mayor. ¿Cuál es la alternativa real? ¿Reducir inversión? ¿Debilitar respaldo? ¿Convertir subsidios en bandera sin explicar de dónde saldrá el dinero para mantener plantas, redes y reservas? El ataque deja de ser sencillo cuando el debate pasa de la queja al diseño del país. Por eso el caso ecuatoriano funciona como espejo y como advertencia. Ecuador eligió mantener intactos beneficios inmediatos mientras su sistema físico se erosionaba. Esa elección tenía lógica electoral. Nadie pierde votos prometiendo combustible barato. Nadie gana titulares inaugurando mantenimiento invisible. Pero la infraestructura no perdona la negligencia. Cuando llega la presión, no responde a discursos. Responde a inversión, planeación y respaldo real. Sheinbaum parece entender ese punto con claridad. Su lectura política no busca celebrar la crisis de otro país. Busca usarla como argumento interno. México no puede permitirse discutir la energía como si fuera una batalla de consignas. Cada decisión energética define hospitales, agua, transporte, empleo y estabilidad. Cada retraso construye vulnerabilidad. Cada inversión crea margen de maniobra. Y en ese terreno, la disputa apenas empieza, porque si la energía es poder, entonces cada peso asignado, cada subsidio defendido y cada planta construida se convierte en una declaración política. Ecuador mostró lo que ocurre cuando esa declaración llega tarde. Sheinbaum ahora intenta demostrar que México todavía está a tiempo de elegir distinto. La verdadera explosión política comenzó cuando los apagones dejaron de ser una estadística y se transformaron en escenas cotidianas. Hospitales operando con generadores de emergencia, pequeños negocios perdiendo mercancía, industrias reduciendo producción y miles de familias sin agua porque las bombas eléctricas habían dejado de funcionar. Ecuador ya no enfrentaba únicamente una crisis energética. Enfrentaba una crisis de confianza en la capacidad del Estado para proteger los servicios más básicos. Fue entonces cuando Claudia Sheinbaum encontró un argumento que trascendía las fronteras. Desde la perspectiva de su gobierno, el problema no era únicamente la sequía. La sequía fue el detonante visible. El verdadero origen estaba en una cadena de decisiones políticas acumuladas durante años, donde cada advertencia ignorada reducía el margen de reacción del país. La discusión cambió rápidamente de tono. Los críticos afirmaban que ningún sistema está completamente protegido frente a fenómenos climáticos extremos. Sin embargo, Sheinbaum insistía en otra lectura: un fenómeno natural puede convertirse en desastre únicamente cuando encuentra una infraestructura debilitada por la falta de previsión. Esa diferencia resulta fundamental porque desplaza la responsabilidad desde la naturaleza hacia las decisiones humanas. Mientras tanto, en México, el debate energético adquiría una nueva dimensión. Los opositores cuestionaban inversiones, costos y prioridades presupuestales. Pero el gobierno buscaba instalar una idea distinta: construir capacidad de respaldo no genera votos inmediatos, aunque sí puede evitar una catástrofe futura. Esa lógica de largo plazo chocaba directamente con la tentación política de privilegiar beneficios visibles en el presente.
El ejemplo ecuatoriano fortalecía ese discurso. Durante años parecía más sencillo mantener políticas populares que destinar recursos a infraestructura silenciosa que pocos ciudadanos perciben en su vida diaria. Sin embargo, cuando llegaron los cortes eléctricos, toda esa inversión aplazada regresó convertida en pérdidas económicas, incertidumbre social y desgaste institucional. Sheinbaum aprovechó esa comparación para plantear una pregunta incómoda dentro del debate mexicano: ¿qué cuesta más? ¿Invertir antes de la crisis o reconstruir después del colapso? La respuesta parecía evidente, pero la experiencia regional demostraba que muchos gobiernos siguen eligiendo el camino políticamente más rentable en el corto plazo. El conflicto, por lo tanto, dejó de limitarse a dos modelos energéticos. Se convirtió en una confrontación entre dos formas de gobernar. Una privilegia la popularidad inmediata, la otra apuesta por decisiones difíciles cuyos beneficios quizás solo serán visibles varios años después. Y justamente cuando esa diferencia comienza a definir el futuro político de ambos países, empieza a revelarse la estrategia más profunda que Claudia Sheinbaum intenta construir alrededor de la seguridad energética y la estabilidad nacional. La comparación entre Ecuador y México no se limita a dos modelos eléctricos. En realidad, expone dos maneras completamente distintas de entender el poder. Claudia Sheinbaum parece haber comprendido que la energía dejó hace tiempo de ser un asunto exclusivamente técnico para convertirse en un instrumento estratégico capaz de definir estabilidad económica, gobernabilidad y capacidad de respuesta frente a cualquier crisis. Desde esa perspectiva, la discusión ya no gira únicamente alrededor de cuántas plantas existen o cuánto petróleo produce un país. El verdadero debate consiste en determinar si un Estado es capaz de sostener sus servicios esenciales cuando aparecen condiciones adversas. Un sistema energético robusto permite que funcionen hospitales, sistemas de agua potable, transporte, telecomunicaciones e industria. Si esa base falla, todo el edificio institucional comienza a mostrar grietas. Precisamente por eso Sheinbaum intenta presentar la política energética como una inversión de seguridad nacional y no como un gasto administrativo. Sus aliados sostienen que la infraestructura crítica debe planearse pensando en décadas y no únicamente en el siguiente proceso electoral. Esa visión busca romper con una lógica que ha predominado en numerosos países latinoamericanos, donde los proyectos de largo plazo suelen quedar subordinados a necesidades políticas inmediatas. El caso ecuatoriano ofrece un ejemplo contundente. Durante años existieron advertencias técnicas sobre la vulnerabilidad del sistema. Sin embargo, las prioridades presupuestales caminaron en otra dirección. Cuando finalmente llegó la presión climática, el margen de reacción prácticamente había desaparecido. Lo que parecía una decisión financiera terminó convirtiéndose en una crisis nacional que afectó millones de actividades cotidianas. Sheinbaum utiliza esa experiencia para sostener que la diversificación energética no representa un lujo, sino una necesidad estratégica. Ninguna fuente debe cargar por sí sola con toda la responsabilidad del sistema. Las hidroeléctricas pueden ser eficientes, pero dependen del clima. Las plantas térmicas requieren mantenimiento permanente. Las energías renovables necesitan integración y respaldo. La estabilidad surge precisamente del equilibrio entre todas ellas y de una planeación constante que reduzca riesgos futuros. Sus críticos responden que México enfrenta desafíos similares y que todavía existen rezagos importantes en infraestructura y financiamiento. El gobierno no desconoce esas dificultades. Sin embargo, intenta diferenciar dos conceptos que muchas veces se mezclan en el debate público. Tener problemas estructurales no significa abandonar la capacidad de corregirlos mediante políticas de largo plazo. Esa diferencia resulta esencial dentro de la narrativa política de Sheinbaum. Para ella, gobernar implica tomar decisiones que quizá no generen reconocimiento inmediato, pero que permitan evitar escenarios extremos años después. La rentabilidad política instantánea puede desaparecer en pocos meses. Una red eléctrica fortalecida puede sostener durante décadas el crecimiento económico y la estabilidad institucional. Existe además un componente geopolítico que fortalece este argumento.
América Latina atraviesa un periodo de creciente competencia por inversiones industriales y cadenas globales de suministro. Las empresas buscan países con capacidad energética confiable, infraestructura estable y reglas previsibles. Un sistema vulnerable puede ahuyentar inversiones millonarias incluso antes de que ocurra un apagón masivo. En cambio, un sistema resiliente transmite confianza y reduce incertidumbre para quienes planean proyectos de largo plazo. Por eso la estrategia de Sheinbaum intenta ir más allá del debate interno. Busca proyectar la imagen de un México preparado para enfrentar escenarios complejos sin comprometer la continuidad de sus actividades esenciales. Esa narrativa no elimina los desafíos existentes, pero pretende demostrar que el país ha aprendido lecciones que otros todavía están pagando con costos sociales y económicos muy elevados. Mientras Ecuador continúa enfrentando las consecuencias de decisiones acumuladas durante años, el gobierno mexicano procura instalar la idea de que la prevención siempre resulta menos costosa que la improvisación. Y esa afirmación abre una discusión todavía más profunda sobre el futuro político de la región, qué gobiernos están construyendo resiliencia institucional y cuáles siguen apostando por soluciones inmediatas que pueden convertirse en problemas estructurales mañana. Las consecuencias de esta discusión van mucho más allá de una simple comparación entre Ecuador y México. Claudia Sheinbaum entiende que cada crisis regional modifica la percepción pública sobre la capacidad de los gobiernos para anticiparse a los riesgos. Cuando un país entero permanece horas sin electricidad, la imagen que se transmite al resto del continente es la de un Estado que perdió el control de una función esencial. Y recuperar esa confianza puede tomar años. Por eso la narrativa impulsada por Sheinbaum insiste en una idea central: la infraestructura crítica no puede depender exclusivamente del cálculo político de corto plazo. Las elecciones duran unos meses, pero las redes eléctricas, las plantas de generación y los sistemas de transmisión deben funcionar durante décadas. Cuando esas prioridades se invierten, la factura termina llegando en forma de crisis económica, incertidumbre social y debilitamiento institucional. El caso ecuatoriano demuestra cómo una serie de decisiones aparentemente aisladas puede terminar construyendo una vulnerabilidad estructural. La falta de mantenimiento reduce capacidad operativa. La ausencia de inversión limita el crecimiento del sistema. La dependencia excesiva de una sola fuente incrementa el riesgo. Finalmente, un fenómeno climático relativamente normal desencadena un colapso que parecía imposible pocos años antes. Nada ocurre de un día para otro. Las crisis suelen fabricarse lentamente hasta que un solo evento las hace visibles para todos. En México, Sheinbaum busca evitar precisamente ese proceso acumulativo. Su estrategia consiste en presentar la planeación energética como un componente inseparable del desarrollo nacional. Sin electricidad confiable no existe industria competitiva. Sin industria estable no existe crecimiento sostenido. Sin crecimiento suficiente resulta imposible financiar políticas sociales permanentes. En consecuencia, proteger la infraestructura energética significa también proteger empleo, inversión y estabilidad económica. Los adversarios políticos cuestionan costos, tiempos de ejecución y resultados concretos. Argumentan que aún existen rezagos importantes y que numerosos proyectos requieren mayor eficiencia. El gobierno responde que ningún sistema se fortalece de manera instantánea y que la continuidad de las inversiones resulta indispensable para consolidar resiliencia. Esa diferencia de enfoque refleja una disputa más profunda sobre el modelo de desarrollo que México debe seguir durante los próximos años. Existe además un elemento político que Sheinbaum intenta incorporar al debate público. Los ciudadanos suelen evaluar obras visibles, programas sociales o medidas de impacto inmediato. En cambio, pocas veces observan la importancia del mantenimiento preventivo, de las líneas de transmisión o de las plantas de respaldo que permanecen inactivas hasta el momento en que realmente se necesitan. Sin embargo, justamente esas inversiones silenciosas son las que permiten que un país continúe funcionando cuando aparece una emergencia. La experiencia ecuatoriana ofrece una lección difícil de ignorar. Ningún recurso natural garantiza seguridad energética por sí mismo. Tampoco basta con disponer de grandes reservas hidráulicas o combustibles abundantes.
Lo determinante es la capacidad institucional para planificar, diversificar riesgos y sostener inversiones constantes aun cuando no produzcan beneficios políticos inmediatos. Claudia Sheinbaum intenta convertir esa lección en un argumento para el futuro mexicano. Su apuesta consiste en convencer a la opinión pública de que la prevención resulta menos costosa que la reconstrucción y que la estabilidad nacional depende de decisiones tomadas muchos años antes de que aparezca la primera señal de alarma. Pero precisamente esa visión de largo plazo abre una última interrogante. ¿Será suficiente para evitar que México repita errores que otros países ya están pagando? ¿Todo vuelve al mismo número 16 horas sin electricidad? Al comienzo parecía una cifra más dentro de una noticia internacional. Ahora representa el resultado de una secuencia de decisiones políticas acumuladas durante años. Ningún sistema colapsa de manera espontánea. Primero se posponen inversiones. Después se ignoran advertencias técnicas. Más tarde se sacrifica infraestructura para sostener beneficios inmediatos. Finalmente, cuando aparece una presión externa, la fragilidad acumulada queda expuesta ante millones de ciudadanos. Claudia Sheinbaum intenta utilizar esa experiencia como una advertencia para México. Su mensaje no consiste en afirmar que el país está libre de riesgos, sino en recordar que la seguridad energética debe construirse antes de que llegue la emergencia. Esperar al colapso siempre resulta más caro que prevenirlo. Esa lógica explica por qué la discusión sobre electricidad, infraestructura y diversificación trasciende el ámbito técnico y se convierte en una decisión de Estado. La verdadera diferencia entre un país que resiste y otro que se paraliza no depende únicamente de sus recursos naturales. Depende de la capacidad de sus instituciones para pensar más allá del siguiente ciclo electoral y sostener políticas públicas que produzcan estabilidad durante décadas. Esa es la batalla política que Sheinbaum busca colocar en el centro del debate nacional, elegir entre la popularidad inmediata o la resiliencia futura. Ecuador dejó una lección que toda la región observa con atención. México todavía tiene la oportunidad de aprender sin atravesar el mismo escenario. Pero esa oportunidad exige mantener la inversión, fortalecer la infraestructura crítica y comprender que la energía sostiene prácticamente toda la actividad económica y social del país. Cuando esa base permanece firme, también lo hace la capacidad del Estado para enfrentar cualquier crisis. La historia apenas comienza y las decisiones que se tomen hoy definirán la fortaleza de mañana. Esa es la reflexión que deja este episodio y el motivo por el que el debate energético seguirá ocupando un lugar central en la estrategia política de Claudia Sheinbaum durante los próximos años.